Bienvenidos a este nuevo programa. Estamos en el primer capítulo de El Debate, que se da en el canal Liberty TV, acá en el Club Liberty Vitacura 4130. En esta ocasión vamos a partir con un tema controversial, el aborto. Para eso tenemos dos grandes invitadas: Melissa Sepúlveda, expresidenta de la FECH, fuiste miembro de la Alzada y de Acción Libertaria. También tenemos nuestra otra panelista, Natalia Valdés, fundadora de Siempre por la Vida, ex consejera superior de la Universidad Católica por Solidaridad, y conduciendo Constanza Salazar, periodista de la Universidad de Chile. Así que los dejamos con este tremendo panel. Muy buenas noches a todo el público asistente al debate sobre el aborto aquí en el Club Liberty. Como mencionó Lucas Blacet, tendremos esta noche a dos panelistas estupendas, mujeres muy brillantes, muy empoderadas, Melissa Sepúlveda por una parte y Natalia Valdés por el otro. Vamos a debatir cuestiones referidas al aborto. La estructura del debate consiste en dos partes. La primera, vamos a abordar políticas públicas sobre el aborto, y la segunda tiene que ver con una dimensión más ideológica. Se refiere principalmente a la pregunta de si el aborto es neoliberal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tener la posibilidad de discutir desde distintas perspectivas el problema del aborto, que además es una discusión que está vigente hoy día en nuestro país. El retraso del proyecto de ley de las 3 causales, estando a favor o estando en contra, da cuenta también de la falta de proactividad en Chile de legislar sobre cuestiones que, digamos, llevamos bastantes años sin una política pública real sobre derechos sexuales y reproductivos, que creo que es el tema de fondo que tenemos que tratar. A mí me gustaría plantear 3 grandes dimensiones o 3 grandes problemas en torno al aborto. Lo primero es en relación a que el problema del aborto, creo, para discutir en relación a políticas públicas y a medidas generales o a cómo consensuamos dentro de una sociedad qué legislación o qué regulaciones tienen que haber en torno al aborto, muchas veces se reduce a la discusión sobre la vida y la muerte, a la discusión sobre cuestiones fundamentales, filosóficas, religiosas, etc. Sin embargo, el aborto es un aspecto, es un procedimiento médico, en el mejor de los casos es un procedimiento médico, porque hay muchas formas de realizar abortos y durante, digamos, desde que se tiene registro de las actividades que han tenido las mujeres en su vida, tanto como es el parto, una cuestión fundamental, y el embarazo y la maternidad, también el aborto ha sido algo que ha estado presente siempre en la historia. Pero nos invita a discutir sobre una cuestión que es más fundamental y más profunda, que son los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí podemos decir que no solo a través de la penalización no solo legal, sino que social, cultural, económica que existe del aborto, hay otras dimensiones en relación a los derechos sexuales y reproductivos que nos dejan bastante lejos de ser un país que intente poner a la mujer como un sujeto que vive vulneración, un sujeto que está bajo las leyes no solamente del neoliberalismo, del capitalismo, de la discriminación socioeconómica, sino que de la discriminación patriarcal. Y ahí podemos ver cómo en relación al parto hay violencia, la violencia obstétrica. Hoy día justamente fui a ver una amiga que se le adelantaron las contracciones en el Hospital San José. Conversábamos sobre la violencia que se ejerce a las mujeres cuando llegan, muchas de ellas niñas pequeñas, menores de edad incluso, y donde hay un sistema médico, un sistema de salud ginecológica y obstétrica muy violento. Por otra parte, el cómo se vive la maternidad en Chile, cómo se vive la relación maternidad-mujer en nuestro país, también es una cuestión fundamental, donde cómo las mujeres finalmente, a través de un rol social que se les ha asignado históricamente, tienen que cumplir la maternidad como si fuese una tarea única y propia de las mujeres, incluso abandonando sus vidas, abandonando sus cuerpos. Incluso hay estudios muy interesantes que relacionan la obesidad, cómo hay una feminización de la obesidad en relación a estas mismas cuestiones. La salud en general de las mujeres hoy día, vivimos de muchas condiciones de deprivación y de muchas condiciones también de naturalización en relación, digamos, a la salud en general de la mujer.
Y tenemos el tema de la sexualidad también como un gran punto, comentábamos, en relación a las limitaciones de pensar en una sexualidad desde el placer y no desde los tabúes, no desde ciertas concepciones morales que podemos tenerlas, podemos tener posiciones filosóficas, religiosas, morales de distintos tipos, pero cuando hablamos de legislación y cuando hablamos de regulaciones generales, entonces tenemos que permitir que, digamos, sin transgredir ningún derecho fundamental, podamos tener políticas públicas que vayan acordes, sobre todo con el derecho a la vida. Y eso, para introducir el segundo punto, que creo que este no es un debate sobre quienes estamos pro vida o quienes estamos en contra de la vida. Esa es muchas veces una de las caricaturas que se hace en torno a la discusión del aborto, sino más bien que este es un problema de soberanía. Este es un problema de soberanía sobre el cuerpo de las mujeres, sobre quién controla, quién ejerce la soberanía del cuerpo de las mujeres. Y ahí estamos de acuerdo, al menos yo creo, que el número de procedimientos de aborto debiese disminuir. Y debiese disminuir en función del empoderamiento del cuerpo, en función de generar espacios de conocimiento, espacios sociales, ya sea dentro de los primeros espacios de socialización que tenemos, la familia, la escuela, la televisión, los medios de comunicación, etcétera, lo que habitualmente llamamos educación sexual. Hoy día en Chile existen 7 planes de educación sexual y 6 de ellos son religiosos. Solo uno de ellos es laico y también establece un montón de barreras morales, un montón de barreras también desde, digamos, conservadurismos que impiden tener conocimiento sobre el cuerpo. Y eso, respecto a la discusión sobre soberanía del cuerpo, nos lleva también a la discusión sobre cuáles son las estructuras, no solamente los individuos, sino que cuáles son las estructuras de la sociedad que hoy día ejercen poder sobre el cuerpo de las mujeres. Y ahí no podemos dejar de lado a la Iglesia como un grupo social, como una estructura social que ejerce muchísimo poder, a la familia, también a la estructura familiar, a cómo la mujer se desenvuelve dentro de la estructura familiar, y por otra parte el Estado. Y cuáles son las competencias o no competencias que debiese tener el Estado sobre el cuerpo de las mujeres. Y el tercer punto es en relación a la discusión de las 3 causales, que creo que es un debate que debiésemos superar en Chile. Hablar de las 3 causales es como volver a principio de siglo y es una discusión muy de principio de siglo. Es volver a 1931 en Chile, donde de 1931 hasta 1989 estaba permitido el aborto terapéutico en nuestro país, incluso dentro del periodo a mediados de los 60, desde el 65 hasta el golpe de Estado, hubo algunos centros hospitalarios como el Hospital Barros Luco en Santiago, donde se realizaron abortos no solamente por las causales consideradas terapéuticas clásicamente, sino más bien como un ejercicio de salud de las mujeres, bajo una serie de regulaciones, bajo una serie de, digamos, de protocolos, etcétera, pero que tenía que ver, y como lo hicieron en Argentina hace muy poquito, hace un par de años atrás, en reconocer que el decir que el aborto es un derecho social, es un derecho sexual y es un derecho de salud, tiene que ver con que, en el fondo, la salud, la posibilidad de decidir sobre la maternidad, ya que si no lo queremos ver desde la perspectiva del aborto, sino de la decisión en positivo de la maternidad, también compete a un aspecto de salud, a un tema de salud mental y también a un tema de salud social, que es cuál es la capacidad que tienen las mujeres en Chile y en el mundo de decidir su proyecto de vida. Y eso está limitado no solamente por la imposibilidad de abortar, y si lo acotamos al tema de la maternidad, hoy día necesitamos conocimiento sobre el cuerpo y una educación sexual que nos permita empoderamiento, necesitamos tener acceso a mecanismos anticonceptivos, ya sea regulares o de emergencia, y el aborto como un procedimiento final de emergencia ante casos acotados. En el mundo la experiencia lo que dice es que la única posibilidad o la única forma en la cual han disminuido en los países el número de procedimientos de aborto es a través no solo de la despenalización, sino de la legalización y del acceso libre, no solo al procedimiento en sí, sino que a todos estos asuntos que mencioné anteriormente, que finalmente tiene que ver con el tema de la soberanía del cuerpo, de poder decidir cuál va a ser mi proyecto de vida y en función de eso ordeno
mis tiempos, mi sexualidad y las formas de protegerme en relación a la sexualidad en su aspecto, digamos, de ejercicio sexual o de contacto sexual, de parejas, etc. Eso para iniciar el debate. Gracias, Melissa. Ahora el turno de Natalia. Gracias, Connie. Gracias, Melissa. Gracias por la invitación. Bueno, hay varias cosas que dijo la Melissa que concuerdo y también varias que no, así que voy a intentar indagar un poco más. Bueno, primero decir que obviamente cada uno intenta traer esta área a su experticia. La Melissa parte diciendo esto es un procedimiento médico. Yo iba a partir diciéndote una reflexión filosófica porque soy socióloga, pero al final yo creo que, bueno, se puede abordar desde distintas aristas. Tiene una arista filosófica, tiene una arista médica sin lugar a duda, incluso puede tener una arista religiosa para algunos, tiene una arista antropológica, obviamente, de cuál es el concepto que tenemos de libertad, y etcétera. Entonces, voy a intentar abordarlo sobre mis conocimientos, que obviamente se quedan cortos en ciertas materias. Uno no puede saber de todo, pero bueno, como soy socióloga, intenté abordar un poco más esto de la estadística y desmentir ciertas cosas. Yo quería partir concediéndote algunos de los puntos que tú dijiste que concuerdo sustancialmente. Bueno, yo comparto radicalmente esta visión de sociedad de que estamos sometidos en un modelo neoliberal con ciertas perspectivas sociales, antropológicas, económicas, que tienen sometidos no solo a la mujer, sino también al hombre, pero sí, sobre todo a la mujer. Creo que hay brechas y desigualdades de género que en nuestro país estamos todavía años luz de superar y veo pocos países en el mundo en que esas brechas se han superado. Comparto contigo también que existen asignaciones de roles sociales respecto a la maternidad, que existe violencia de género. O sea, hay muchas cosas ahí que comparto contigo. Comparto también, de hecho, que el parto es un negocio muchas veces. O sea, cuántas mujeres pueden tener parto natural, hacen que sus hijos nazcan por cesáreas porque ahí los doctores se llenan los bolsillos de plata, perdón. Entonces, yo sí creo que hay una sociedad chilena doliente por un modelo al que yo claramente no comparto, que implica una perspectiva de sociedad antropológica y económica que creo que impide que el hombre se desarrolle en su plenitud. Dejando eso en claro, que yo creo que ahí tenemos, quizás desde distintas aristas, tenemos una cierta aproximación, una crítica al modelo. A mí sí me gustaría hacer ciertos contrapuntos respecto a lo que nos comentó Melissa. Primero, efectivamente en 1931 en Chile tenía una legislación más permisiva respecto al aborto. Sin embargo, esa legislación más permisiva aumentó la mortalidad de la mujer. Y de hecho, me imagino que deben haber cifras que son holgadas, pero el pic de la muerte materna llegó a 1937, que son 7 años después de esa legislación, llegando a 989,2 muertes cada 100.000 nacidos vivos de madres. Entonces, que eso es para rebatir un poco la perspectiva de que en 1931 se ejercían abortos en el Hospital San José bajo el ejercicio de salud. Creo que es discutible la perspectiva de salud. Yo estoy de acuerdo también en que esto no es una perspectiva pro vida, pro choice, pro muerte. Yo esas etiquetas hay que dejarlas de lado, estoy muy de acuerdo con eso. Pero sí también creo que hay que analizar las estadísticas, las cifras para atrás, la experiencia de nuestra historia y de los otros países a la hora de tener afirmaciones. Decir que cada vez que se ha legalizado el aborto en ciertos países ha aumentado, ha disminuido, perdón, la tasa de aborto es falso. Eso no ocurre en España, por ejemplo. Una vez que se aprueba el aborto, la tasa de aborto en España aumenta. De hecho, existe un estudio brutal que se realiza en 41 países y se hace el análisis de cómo va cambiando en esos países las legislaciones pro aborto, y a medida que las legislaciones pro aborto son más holgadas, ello implica relaciones sexuales más riesgosas. Con eso no digo solamente que haya más relaciones sexuales, sino con menos uso de preservativo, una mayor expansión de enfermedades venéreas y con ello un aumento del aborto. Y está hecho un estudio en 41 países que, al menos desde mi perspectiva estadística, es bastante sólido. Me gustaría llevar esto también al plano un poco más radical respecto a lo que dijo la Melissa sobre la soberanía del cuerpo. Yo creo que aquí es donde quizás radica la mayor diferencia que podemos tener. Para mí, la soberanía del cuerpo queda sometida inmediatamente cuando
la persona, cuando la mujer dentro de ella tiene una persona y simplemente si ese hijo tuyo es una persona que no solamente tiene vida, sino que tiene los mismos derechos que tú, para mí la bandera de derechos de reproducción y derechos de sexualidad no tiene sentido alguno porque creo que ahí ya hay una persona y por ende tus derechos no pueden tener choque o imposición sobre las de él. Y también quisiera desmentir un par de cosas pequeñas, pero que yo creo que son datos interesantes. En Chile la cantidad de abortos clandestinos que se estima, bueno, obviamente hay todo tipo de cifras. Molina dijo la más radical, que es un doctor de la Universidad de Chile. Bueno, ahí podemos discutir en qué se basa para decir esa cifra, pero más o menos se maneja, la cifra más baja que leí es 18.000 abortos, las cifras más sensatas me parece que andan por 40.000. Dicen que se midieron en Chile el año pasado ya eran 17.000 registrados, o sea, es verdad, es una cifra baja, pero es una cifra que existe, no hay que pensar que en Chile no hay aborto. Sin embargo, también hay que tenerle distancia a la cifra. En Uruguay se hizo una estimación antes de aprobar el aborto que habían 33.000 abortos al año. Se aprobó y el primer año, una vez que se hubiera aprobado, hubieron 6.000, o sea, un quinto más o menos. O sea, no soy muy buena para las matemáticas. En México se estimaban que habían 194.000, 5 años post haber aprobado el aborto, estamos en 20.000. O sea, ahí sí que sí un quinto, no, un 10% menos. Entonces, hay una estimación, una inflación de las cifras que yo creo que no dejaría de decir. En Chile se dice que los abortos pasan por apendicitis. Sin embargo, los estudios que yo he leído eso, no hay ningún aumento en las cifras de apendicitis o hospitalización que permitan sostener de forma argumentada, con cifras, que hay abortos que están haciéndose pasar por esa temática. Se dice también el argumento de la penalidad. En Chile no hay ninguna mujer que haya abortado que esté en la cárcel. Sí hay mujeres que han provocado abortos o doctores que han provocado abortos que están en la cárcel, pero una mujer que haya abortado por esa razón no está en la cárcel, están por otras, eso es real. Entonces yo creo que hay que entrar a discutir con mayor argumentación porque es fácil, yo creo que llevarse por estadísticas y mitos que nada, pues, se discuten en la vía pública. Bueno, ahora vamos a pasar a la primera parte del debate. La primera pregunta, chicas, es ¿cómo enfrentar la problemática familiar y de salud pública sobre el aborto? Bueno, brevemente, para cerrar el tema de las estadísticas y del análisis, efectivamente hay un aumento posterior a la legislación que principalmente no podemos saber si es más o es menos porque datos previos, hoy día en Chile no existen datos confiables, fidedignos, porque digamos, es ejercicio ilegal, es un ejercicio clandestino, por lo tanto no podemos saber entre esas cifras que varían entre 18.000 hasta 240.000, hay otras publicaciones que dicen que se realizan anualmente, no sabemos si es que aumentan o disminuyen. Lo que sí hay en estudios y que lamentablemente son en países con condiciones bastante distintas, con países desarrollados, que tienen otros niveles de desigualdad muchísimo menores que los que hay en Chile, pero sí hay una disminución del número de procedimientos que se ha estudiado después de que existe este pic, digamos, porque se registran, porque se tiene conocimiento sobre el número de procedimientos. Cuando las leyes entran en vigencia 10 años después, entonces se puede observar la disminución de los procedimientos de aborto, no por la legalización del aborto en sí. Creo que es un argumento falaz pensar que porque se legalice el aborto radicalmente va a ir una horda de mujeres a abortar o va a disminuir radicalmente el número de mujeres que va a realizarse un procedimiento. Causas para realizarse un aborto hay muchas. Situaciones de todo tipo, de todas las que nos podamos imaginar, desde mujeres muy pobres que viven diariamente una situación de violencia sexual donde prácticamente son violadas todos los días por sus maridos, donde formalmente existe la estructura de la familia que respalda ese sitio de impunidad, hasta mujeres de la clase alta donde se dice que se hacen apendicitis y no se hacen. Afortunadamente hoy día existe un medicamento que no hace necesario un procedimiento quirúrgico para poder realizarse un aborto. Entonces también ahí las cifras, digamos, varían bastante y es difícil tener aproximaciones numéricas sobre los procedimientos. En relación al argumento de la mortalidad, eso es más complejo porque las medidas para disminuir la mortalidad materno-infantil en Chile, que sin duda son de las más aplaudidas en Latinoamérica,
no tienen para nada que ver con el tema del aborto, con el aborto no, o sea, tienen que ver con medidas de salud pública, de sanidad social, de agua potable, de control de enfermedades infecciosas, de acceso a procedimientos antibióticos, ahí también con cómo se consolidó el sistema sanitario chileno. De hecho, una de las medidas que ha disminuido efectivamente la mortalidad en relación a los procesos de aborto es la introducción del misoprostol como un medicamento para realizar el procedimiento. El tema de las familias y la salud pública es un tremendo tema. Por lo mismo que decía yo, la familia es un espacio, muchas veces se habla de como un lugar de protección. Incluso nosotros consideramos desde la perspectiva médica, buscamos a la familia como un lugar o como una estructura social en la cual queremos disminuir los niveles de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, queremos disminuir el tema de la drogadicción y buscamos apoyarnos en la familia. Lamentablemente la familia es una estructura hoy patriarcal y es un sitio de impunidad y eso hace, como no es un sitio público donde tenemos discusión pública, sino que es un espacio cerrado al cual se ha confinado a las mujeres a permanecer en ese espacio, que no es sujeto de debate público, es un espacio de impunidad y es un espacio de violencia muy importante. Y en relación a abordar esto como un tema de salud pública, yo creo que sí, que es un tema sanitario, es un problema que hoy la legislación lo que hace es cerrar los ojos a un problema que existe, que es real, que se hacen diariamente, me atrevo a decir, miles de procedimientos de aborto. Entonces, tener una legislación como la que tenemos hoy día no soluciona para nada el problema, no busca ser una medida de salud pública que disminuya los procedimientos de aborto en ningún caso. Busca penalizar socialmente la posibilidad de que las mujeres ejerzamos soberanía sobre nuestros proyectos de vida y específicamente sobre el control de nuestro cuerpo. Hay una discusión que se ha dado dentro del movimiento feminista en relación justamente al tema del Estado, a si el Estado debe o no debe intervenir en la decisión del aborto y más aún, si el Estado debe o no debe proveer el procedimiento en sí. Hay sectores feministas que dicen que queremos abortar con pastillas en la casa y eso nos lleva al problema y a la discusión que hemos tenido año a año cuando hacemos la marcha que se viene ahora el 25 de julio, es el aborto es un problema de clase. El aborto es un problema de clase social porque hoy día en Chile, quien tiene las 100.000 pesos para pagar el misoprostol en el mercado negro, lo paga. Quien tiene la posibilidad para viajar a Argentina o para viajar afuera, como dijo Claudia Conserva hace unos meses atrás, que si su hija tenía un embarazo no deseado, ella puede cruzar la cordillera y hacer el procedimiento. Casos menos, pero denuncias hay a médicos en clínicas, principalmente clínicas de la Cota 1000, donde se realizan procedimientos también. Entonces, solo para cerrar, el aborto es un problema de clase y si no garantizamos esto como medida de salud pública, independiente de la visión que tengamos o no del Estado, sino como una institución pública al que debiésemos tener acceso como derecho social, el aborto va a seguir siendo legalizado, puede estar legalizado, pero va a seguir siendo un procedimiento al que tengan acceso algunos en función de su capacidad de pago o su capacidad socioeconómica en relación a la pregunta que viene ahora del neoliberalismo. Gracias, Melissa. Quizás dije mal una cifra en un principio que me refería a la mortalidad materna por aborto, son los datos que dije, pero ya, no importa. Respecto a que el aborto es un problema de clase, la comida también es un problema de clase, la vivienda también es un problema de clase, el acceso al agua potable también es un problema de clase, que yo esté dentro de una casa con parca ahora, siendo que hay personas en el hogar de Cristo muriéndose de frío, también es un problema de clase. Todo es un problema de clase porque finalmente en una sociedad en la que se necesita plata para consumir, todo es un problema de recursos. Entonces, estimar que el problema del aborto es realmente un problema de clase es una falacia, en el fondo es un recurso, vale, todo es un problema de clase, o sea, absolutamente todo está vinculado a tu capacidad de consumo. Y de hecho yo me atrevería a decir que el aborto es de los menos problemas de clase, porque está tan fuerte marcada la clase alta conservadora, que esa no aprueba el aborto, ni siquiera sus hijos,
que al final me atrevería a decir que el aborto es de las cosas que yo diría que menos de clase E. O sea, el evangélico de clase baja no va a permitir que su hija aborte y ella no va a querer abortar porque tiene una visión religiosa fuerte. El católico de clase alta, que asistió a los colegios de la cota 1000, que son realmente conservadores, tampoco va a permitir que su hija aborte, ni que su sobrina aborte, ni que ella aborte. Entonces, de hecho, creo que es un problema que me atrevería a decir que es poco de clase. Es un problema, sí, de recursos puede ser, pero yo creo que ahí no radica la situación. O sea, aquí no radica quién tiene plata o no tiene plata para pagarse un aborto. Quizás yo tendría plata para pagarme un aborto y no me haría un aborto. O sea, no radica ahí. Yo creo que radica una cuestión de convicción en realmente creer que hay una persona. O sea, responde a otra cosa. Y ahí te aprovecho a contestar, creer que el Estado es el que tiene que garantizar eso, me parece que en ningún caso, ni que el Estado ni que un particular es el que tiene que garantizar que una persona se pueda hacer un aborto. O sea, partiendo porque ya hay una discusión de que hay una persona, puede que hay una sección o una parte de la sociedad que considere que no hay una persona, pero si el Estado tiene que velar por un bien común, ahí por lo menos hay una duda que permite una discusión respecto a cuál es la decisión que se va a tomar. Decir que diariamente en Chile se hacen abortos, ninguna cifra llega a respaldar eso es como ya totalmente extrapolable. Y creer que la familia es un espacio de impunidad, al menos desde mi visión de sociedad y de mi visión antropológica, si bien creo que estamos en un modelo ya reventado, que no va para más, que destruye al hombre, para mí la familia es de los pocos espacios en que realmente el ser humano se puede realizar. Estoy de acuerdo que muchas familias todavía sobreviven en el fondo jerarquías y patrones dañinos, muy dañinos, pero sin embargo creo que sigue siendo el espacio propio de realización del ser humano. Respecto a la política pública, ni siquiera me voy a meter en las tres causales. Creo que no vale la pena, creo que el proyecto de ley está realmente malo, está realmente mal redactado, filo, o sea, podríamos tener para rato. Creo que el Estado debería gastar muchas más energías en cosas tan fáciles como una reforma radical y absoluta del Sename, obviamente. Tomarse en serio lo que es el aborto por violación, porque la mayoría de los abortos por violación se producen por incesto. Entonces hay también un tema relacionado con la vivienda. ¿Cuál es el acceso de familia que tiene? Si tenemos a 3 personas durmiendo en una cama, bueno, claramente las posibilidades de incesto son mucho mayores. Un CERNAM, que yo creo que recién ahora se está poniendo las pilas fuertemente con una campaña contra la violencia de la mujer. O sea, yo creo que hay organismos públicos a los que yo creo que son herramientas paralelas, no son la principal, claramente, pero que el Estado se ha dormido en los laureles, digamos, por decirlo de forma simpática. O sea, esta cuestión de esta niña que se acaba de morir, esta niñita que se acaba de morir en el Sename, de 11 años, a mí me parece que el país tiene las prioridades simplemente en las pantuflas, o sea, no tiene prioridad. Ok, ahora vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos enseguida. Nos encontramos de vuelta con la segunda parte del debate sobre el aborto aquí con Natalia Valdés y Melissa Sepúlveda. La pregunta que viene a continuación es un tanto polémica y está protagonizada bajo el contexto del parlamentario Gabriel Boric. Durante una sesión de legislación sobre el aborto expresó que despenalizar el aborto servía para desmantelar una sociedad neoliberal. Esta frase causó mucha polémica debido a la respuesta que dio Diego Chalper, en la que decía que al contrario, y acusó expresamente a Boric de ser neoliberal. Es difícil abordar esa pregunta porque si consideramos que el neoliberalismo es una forma, bueno, ahí hay hartas discusiones teóricas al respecto, pero simplificando bastante, que es una forma de capitalismo que tiene características bien particulares. Difícil es pensar que el aborto vaya a ser algo neoliberal o no neoliberal porque es un procedimiento que está desde hace mucho antes que existiera el neoliberalismo como forma de capitalismo. Yo creo que a lo que se refería Gabriel Boric en ese discurso que dio, que fue un discurso bien largo que hicieron las compañeras del núcleo feminista de Izquierda Autónoma, era en relación a la garantía o al acceso a derechos sociales.
ya poniéndonos desde la perspectiva de que consideramos el aborto un derecho social que debiese estar garantizado. Entonces la discusión es en torno a si despenalizar hoy día en Chile significa garantizar el procedimiento a las mujeres que decidan realizarse un aborto. Y en ese sentido, como mencionaba en el bloque anterior, está bastante lejos de serlo, porque hoy día la educación en la Constitución está garantizada, entre comillas, como se considera un derecho universal que debiese, digamos, al que debiesen tener acceso toda la población. Sin embargo, sabemos que la educación hoy día depende del nivel socioeconómico y del poder adquisitivo, es un bien transable en el mercado de la educación. Y así como hoy día el derecho al aborto también es un bien transable en el mercado clandestino, pero es un derecho que tú tienes acceso de manera ilegal, pero tienes acceso. Entonces hay diferencias bastante grandes entre despenalizar y garantizar un derecho social. Garantizar implica tener, ya sea a través de pastillas, como es el aborto con misoprostol, que además es un medicamento que no está hecho para el aborto, un medicamento que tiene como consecuencias, un medicamento que se usa para el tratamiento de úlcera gástrica, para otros problemas. Que eso da cuenta también de la falta de investigación de ciencias médicas, farmacéuticas, al servicio de garantizar, en este caso, el derecho social al aborto. Entonces, no es en sí el aborto como procedimiento liberal o no neoliberal, sino que es la garantía de acceso a derechos sociales. Y ahí la discusión creo que se dio en planos distintos con la respuesta que se tuvo por parte de los sectores conservadores en plantear que en el fondo era profundamente neoliberal o liberal porque se entendía el aborto como un derecho individual o como un ejercicio individual que fomenta el individualismo de las mujeres. El aborto como práctica a lo largo de la historia ha tenido distintas expresiones. Si hoy día tiene una expresión individualista es porque vivimos en un modelo que es tremendamente individualista y donde hoy día el procedimiento depende de tener acceso a la plata para poder comprar el misoprostol en el mercado clandestino. Pero si pensamos el derecho social como un bien colectivo, entonces el establecer una red de salud pública que no solo garantice el derecho al aborto, sino que, como digo, deseamos que disminuya el número de abortos porque es un procedimiento que tiene riesgo, etc., sino que pensamos el problema de los derechos sociales, de los derechos sexuales y reproductivos como un problema colectivo, como un problema que tenemos que garantizar a la gran mayoría de la población, entonces cambia la perspectiva o la discusión. Creo que hay como un problema en los niveles de la discusión. No podemos decir que el procedimiento es neoliberal o es socialista o es comunista, es un procedimiento médico. Si es un derecho social que tiene que estar garantizado o no, o solo con la despenalización, si es que pensamos que eso es una medida neoliberal, yo no lo creo. A ver, yo no, la verdad es que no vi los videos específicamente, obviamente me enteré lo que pasó porque todo el mundo se enteró en la discusión. Yo creo que, a ver, efectivamente el aborto existe hace mucho, un procedimiento, y cuando se le quiere catalogar de neoliberal, liberal, conservador, socialista, el apelativo que quiera decirse, hace referencia como a la visión antropológica y social que sostiene tal demanda. En este caso, me imagino que la argumentación de Chalper debe haber sido que el sustento social de un aborto era un sustento liberal en cuanto ponía a la persona por sobre la sociedad, y eso era una discusión en relación a lo que decía Boric, que bueno, parece, a veces yo siento que la izquierda y la derecha caen en la misma paradoja. La derecha cree que hay que ser muy liberales para todas las materias económicas, pero cuando se trata de materias valóricas y el Estado tiene que ser fuerte, la izquierda me parece que muchas veces comete la misma incongruencia. Cuando ya estamos hablando de derechos educacionales o económicos, el Estado tiene que ser fuerte, pero cuando estamos hablando de materias como aborto o matrimonio, no hay quien se venga a meter en el derecho individual de cada uno. Me parece que al final decir que el aborto es neoliberal o no es neoliberal, no lo creo. No lo creo porque el neo
ya le da una nota conservadora. Recordemos que el neoliberalismo versus el liberalismo viene propiamente de un sistema que trajeron los Chicago Boys y que después se expandió, pero junto con el liberalismo económico va acompañado de un conservadurismo fuerte. Entonces, decir que el aborto es neoliberal jamás va a poder ser neoliberal porque no es conservador nomás. Ahora, que es liberal, que ahí yo creo que es distinto, que es liberal yo sí creo que tiene un sustento de derecho individual sobre derecho social, porque creo que dentro de la mujer hay una persona. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sí creo que se está poniendo el derecho de la madre sobre el del hijo. Ahora, si alguien no cree eso, tendríamos que ahí entrar a una discusión filosófica. Si alguien no cree eso, obviamente para él no sería un procedimiento liberal, porque no es la imposición de un derecho de una mamá sobre un hijo. Entonces, al final, bueno, aquí podemos volver a la discusión original. Esta discusión tiene una pata médica fuerte y también tiene una pata filosófica más fuerte aún, porque finalmente, si es que lo que está dentro tuyo, ese feto, ese embrión, es una persona humana o no, de ahí se va a derivar una serie de consecuencias radicales médicos, antropológicos, ideológicos. O sea, esta respuesta sería completamente distinta si llegamos a la conclusión que dentro tuyo hay una persona o no hay una persona. Entonces, me parece que aquí hay una discusión original que es antropológica, meramente antropológica, saber si ahí hay una persona o no, o si creer que ese feto es sujeto de derecho igual que la persona humana, va a derivar una serie de consecuencias al resto de la sociedad y que por lo tanto no puedo contestarle mientras no hay un acuerdo en eso. Bajo mi perspectiva, sí hay una persona y por lo tanto sí me atrevería a decir que el aborto es liberal, claramente no me atrevería a decir que es neo porque no tiene nada de conservador. Ok, chiquillas, estamos llegando al cierre del debate, así que van a tener 2 minutos cada una para que puedan concluir. A ver, en forma de cierre, tú partiste con una frase que me gustó mucho, que dice que hay que buscar políticas públicas, apuntar a derechos de salud y derechos sociales, pero que no violenten derechos fundamentales. Y para mí, claramente, acá hay una violentación del derecho fundamental. O sea, para mí es una persona y hay una vida, y eso es innegable de ningún punto de vista médico, que hay una vida, un ser humano propio que parte de la concepción, y en ese sentido la decisión de la madre no puede ir sobre ella nomás. En esa línea y en esa perspectiva, yo me atrevería a decir que nuestra sociedad tiene que avanzar en un modelo que, por un lado, busque entregarle a la mujer, devolverle a la mujer propiamente acorde a su dignidad, derechos que yo creo que la sociedad la arrojó desde su inicio por un empoderamiento masculino, que ahí creo que tenemos una perspectiva similar. Creo que una sociedad tiene que avanzar en empoderar a la mujer, entregarle realmente sus derechos, entregarle su libertad propiamente tal que se ha visto vulnerada en millones de estructuras de nuestra sociedad actual, pero al mismo tiempo creo que como ser humano la mujer también tiene el deber de respetar cualquier otro ser humano, y eso es independiente del género. O sea, puede ser hombre, puede ser transexual, puede ser absolutamente lo que quiera, y eso yo creo que no transgrede de que si hay otra persona humana, hay un respeto. Respecto a la ley de aborto de Chile, yo creo que ya estamos bastante de acuerdo que la ley requiere modificaciones a la vena, digamos, por decirlo de una forma vulgar. Y respecto al avance de salud y políticas públicas, yo creo que sí, por un lado las cifras son estimativas, porque como decía tú en un momento, no hay posibilidad de medir algo que es ilegal, o las mediciones al menos son sesgadas. Yo creo que tenéis un punto importante ahí. Sin embargo, creo que no hay que ser ciegos, el aborto existe en Chile, efectivamente existe. La mortalidad materna existe, pero mínima, o sea, una estimación realmente baja por aborto. Y yo creo que el esfuerzo del Estado y del gobierno tienen que estar, como dije en un comienzo, en políticas de CERNAM, de empoderamiento de la mujer, del CENAME, de entregarle realmente una dignidad y un crecimiento acorde a los hijos, acorde a su dignidad en el fondo. Y en políticas sociales, como sobre todo puede ser la vivienda, que yo creo que está más que dicho, que es realmente el espacio donde hoy en día se genera la mayoría de los embarazos por violaciones. Eso. Gracias, Natalia. Sí, bueno, en relación a la discusión sobre persona no persona, es una larga discusión donde consenso, estamos muy lejos de llegar a un consenso, y se ha postulado de todo, o sea, desde que parte o inicia la vida en la generación del tubo neural del sistema nervioso, o cuando empiezan los primeros latidos cardíacos, o incluso cuando ya tiene la posibilidad del feto de sobrevivir fuera del ambiente uterino, que no se da previo. Hoy día tenemos
y eso ha variado en los últimos 10 años de una manera impresionante con los avances de la neonatología y la posibilidad de tener bebés de menos de 500 gramos, incluso que puedan, digamos, sobrevivir fuera del ambiente uterino. Entonces, hay una discusión muy, muy compleja en relación al inicio de la vida, en relación a quienes consideramos personas. Por ejemplo, una persona en coma, una persona que no tiene capacidad de nada o quien está en ventilación mecánica y solo sobrevive gracias a ventilación mecánica, podemos afirmar que es una persona o no cuando persona hoy día está definido por la posibilidad de tener conciencia sobre sí mismo. O en el caso del que está por nacer, que es en lo que se argumentan las leyes, digamos, mal llamadas providas, en que es una persona en potencia, es decir, va a tener la posibilidad de tener conciencia sobre sí mismo. Pero ahí entramos, ¿qué define tener conciencia sobre sí mismo? Cuando algunos han postulado desde la antropología que es tener la capacidad de percibirse y de percibir al resto, y uno de los primeros indicios de eso es cuando los previos al ser humano pudieron hacer rituales en relación a la muerte, en relación a enterrar a sus muertos, porque había una concepción respecto a la vida. Pero eso también lo hacen los elefantes y eso también lo hacen otros animales. Entonces, ¿qué es lo que define persona? Es muy, muy difícil entrar en el debate y por eso yo creo que es muy difícil desde la perspectiva personal dar la discusión sobre una legislación en general. Porque aborto podemos decidir, y esa es la idea, que podamos decidir si es que yo me hago un procedimiento o no me hago un procedimiento. Y de todas maneras concordamos en que queremos disminuir el número de procedimientos, porque tiene riesgo, porque implica que una mujer llegó, ya sea por violación, ya sea por desconocimiento de su cuerpo, ya sea por no tener acceso a mecanismos anticonceptivos, llegó a un estado en el que no quiere estar. Ya sea por la condición que yo les comentaba de hacinamiento, que tú bien dices, no creo que sea el hacinamiento el problema. El problema es la cultura patriarcal. El problema es que vemos Morandé con compañía, todos los días aparece ahí mostrando a la mujer como un objeto sexual, como una propiedad, como un objeto, propiedad del marido, del esposo, del que está en la calle y puede decirte lo que se le dé la gana. Ese es el problema de fondo. No que durmamos 3 en una cama, no que durmamos, porque eso ha existido, eso va a existir, las condiciones de hacinamiento. Entonces, hay que distinguir cuando hablamos de factores de riesgo, y que esto es algo muy crítico en medicina, porque muchas veces se dice el hacinamiento es un factor de riesgo pero no es el hacinamiento, no es que las personas estén juntas. O sea, porque estoy junta cerca de un hombre, entonces eso va a provocar que se genere un abuso sexual. Entonces creo que ahí vamos a hacer algo extraordinario, un minuto más para que se conteste. Yo creo que sí, el hacinamiento es un problema, sí lo creo. Efectivamente es un factor, no es determinante, las personas siguen siendo libres. Ahora, es lo mismo que Morandé con compañía. En el fondo, el hecho de ver a Morandé con compañía, el hecho de ver que la mujer se trata como un objeto sexual, implica una cierta provocación y un cierto cambio cultural. El hacinamiento genera exactamente lo mismo. El acostumbramiento, en el fondo, a ciertas perspectivas, a ciertas lógicas, genera, para mí, los dos son comportamientos riesgosos, completamente. Tanto ver una mujer en pelota en la tele, como acostumbrarte a ver a tus 7 sobrinas chicas dando vuelta por tu casa en pelota. Eso lo siento, pero efectivamente el hombre es un animal en cierto sentido, y en cierto sentido se acostumbra a ciertas cosas. Y cuando te acostumbras a ciertas cosas, esos parámetros se empiezan a borrar. Entonces, para ti puede que con la educación que hay tenido, y con la educación que también he tenido yo, quizás para nosotros diga, no, eso no es un acostumbramiento. Pero una persona sin educación, eso sí es un acostumbramiento. Y eso sí te debe meter a poblaciones, te das cuenta que es real. Entonces, está bien. Fue un ejemplo lo de la política, lo de la vivienda. Si eso efectivamente no es que hoy vamos a tener ahora casas de 18, 250 metros cuadrados, no van a haber nunca violaciones. No, sí, obviamente es una locura. Es un ejemplo de decir que efectivamente hay que levantar ciertas políticas sociales que no se están levantando desde el gobierno, ¿cachai? No se están levantando. Y respecto a lo que decíais de la antropología, de cuándo se puede considerar la persona, que no es persona, que quizás los elefantes tienen los mismos ritos de las personas, sí, vale.
Ahora, si tú quieres ser realmente coherente con ese pensamiento, decir la persona es persona cuando es consciente de sí mismo, entonces al único autor que yo le creo es a Peter Singer, que dice que la persona no es persona hasta que realmente uno es consciente de sí mismo, entonces bueno, está a favor del infanticidio. Y se pueden matar a todas las personas bajo 3 años. Y se pueden matar a las personas cuando duermen porque no son conscientes de sí mismos. Y se pueden matar a las personas cuando están en coma porque no son conscientes de sí mismos. Y se puede matar a una persona mientras está desmayada porque no es consciente de sí mismo. Entonces, si queréis ser prolijo, que yo creo que la realidad no es prolija, la antropología no es prolija, si nosotros no somos un cálculo matemático. Y lo siento, hay que dar discusiones. Para tomar una decisión como una ley de aborto, hay que tener una discusión, aunque sea pajera. Y hay que tener una discusión respecto a la filosofía. Esto no es solo un procedimiento médico. Esto implica una concepción antropológica y social. Y yo creo que por dejar de dar esas discusiones que el neoliberalismo nos tiene viendo muy grande con compañía. Porque las dejamos de dar en la sociedad. Entonces nos han metido el dedo en la boca con el consumismo, nos han metido el dedo en la boca con que la mujer es objeto del hombre, nos han metido el dedo en la boca que vemos una mina en calzones y sostener el cartel nos parece perfecto, pero vemos una buena dándole leche a su hija y encontramos que la buena es una rota. Y esa cuestión está metida en la sociedad, porque lo hemos dejado y lo hemos dejado de cuestionar y lo hemos dejado de sembrar y poner en el tapete a la hora de discutirlo. Y yo creo que eso es lo que falta para una verdadera ley que realmente respete a la mujer y respete al hijo. Sentarnos a discutir los fundamentos antropológicos y sociales. No creo que sea en sí el hacinamiento el problema, como no creo que sea en sí el problema de que se vaya paseando la sobrina de los niños, y no creo que el hombre sea un animal. Justamente porque es persona, porque tiene capacidad de decisión, de controlar impulsos sexuales, y he escuchado bastante ese argumento, incluso dentro de pediatras, gente que trabaja, o sea, cuando afirman que las niñas estén vestidas cada vez, digamos, con que se pinten la boca, que usen ropa, digamos, de grande, es finalmente una provocación hacia el instinto del hombre. Me parece que tiene que ver con, lamentablemente, un modelo que valida desde casi una naturalización biologicista, pensar que el hombre no puede controlarse, controlar un impulso sexual o sentir deseo sexual por una niña de 4 o 5 años o de, digamos, prepuber que se pasea en pelota o que se viste de tal o cual manera. Creo que el argumento y la lógica va en el mismo sentido a esto que se dice o que se decía durante mucho tiempo que es lo que provocó el aborto, la minifalda, o cuando en los juicios incluso sobre violación, preguntaban cómo iba vestida la mujer en el momento de que la violaron. O sea, ¿a qué hora? La condición de hacinamiento uno puede decir, sí, favorece ciertas conductas, pero no es el origen y no es el problema en sí. Es un problema por muchos otros motivos. Y solo para finalizar, yo creo que las leyes desde el Estado y desde la Iglesia en ningún caso van a abordar el problema de los derechos sexuales y reproductivos, porque yo al menos creo que la Iglesia es una estructura patriarcal, que el Estado es una estructura patriarcal, y por lo tanto no hay posibilidades desde esas instancias de promover la libertad de las mujeres no solo en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Creo que es una tarea social. Creo que es una tarea de los sectores organizados en torno a los derechos, ya sea de las mujeres, de la diversidad sexual, en torno al mundo del feminismo, etcétera, de llegar también a los sectores que hoy día viven con más crueldad, no solo la penalización legal y social del aborto, sino todas las condiciones de opresión que viven diariamente las mujeres. Creo que por ahí tenemos muchísimas más posibilidades, ya sea alegándole cuestiones legales como el derecho al aborto no al Estado, pero desde el Estado no creo que venga, porque sería atacar justamente su estructura, su origen y su sentido. El Estado tiene por función mantener modelo de dominación. El Estado es una herramienta de dominación de clase y también una herramienta de dominación de género. Bueno, con esto damos por finalizada la jornada del primer capítulo del debate aquí en Liberty TV. Agradezco a las dos invitadas, a Melissa, a Natalia, gracias por compartir sus argumentos, su visión. Y bueno, nos encontramos en un próximo capítulo.